¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto para ver nuestro día 10 de Devocional rumbo a Transforma tu Entorno 2013. Estamos cada vez más cerca y estoy muy emocionado por todo lo que Dios está moviendo para que este congreso pueda realizarse exitosamente. Es una bendición todo el proceso que está viendo y bueno, lo principal es una bendición ver cómo Dios nos está hablando a través de su palabra y cómo podemos seguir aprendiendo y preparándonos para realmente ser agentes de transformación de nuestro entorno y podamos seguir llevando las buenas nuevas por medio de nuestras vidas. Hemos estado aprendiendo en el devocional muy apasionadamente, muy interesante, pasos importantes para llevar una transformación, empezando por la oración, siguiendo con el hablar del evangelio no solamente en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos cómo aún las personas a las que a veces consideramos no aptas para lo que es la predicación del reino, la edificación del reino, pues pueden ser transformadas, y pueden ser usadas por Dios para transformar el entorno como lo fue Saulo y como lo es Saulo y vamos a ir estudiando. Y bueno, y vamos a estudiar acerca de un acontecimiento bien tremendo. Precisamente a veces en la iglesia se crean estructuras y se crean como fórmulas. La cuestión de las fórmulas es que hacemos las cosas porque han funcionado de cierta manera y no nos atrevemos a dar pasos más allá. Esto le pasó un poco a Pedro, el cual vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver cómo es que Dios lo tuvo que llevar a romper las estructuras de Pedro para que entendiera que la palabra no solamente era para judíos, sino también para gentiles. Y nosotros debemos aprender a través del devocional de hoy cómo es que la palabra es para todos, aunque a veces nosotros no consideremos a esas personas dignas de recibir la palabra. Antes de comenzar con el 10, solo quiero hacer la aclaración. Ayer no leí algunos versículos de lo que fue el capítulo 9, que vienen siendo del 32 al 43, donde viene lo que es principalmente la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas, por efectos del devocional, falta de tiempo, pero espero que tú los hayas terminado de leer. Acuérdate que mi invitación siempre es a estudiar toda la escritura en contexto, solo que por cuestiones de tiempo principalmente no nos es posible revisar todo, porque Hechos es tremendo y extraordinario. Vamos a leer entonces hoy capítulo 10 de Hechos. Voy a empezar en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este era centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Es bien interesante la actitud de Cornelio. Para empezar, un gentil que estaba convencido de que Dios existía, y él oraba y él daba limosnas, él estaba actuando. Muchas veces criticamos a los incrédulos y lo que sea, pero a veces ellos están actuando y no nosotros. Y él está dando, dice aquí, limosnas hacia el pueblo, ¿no? Se enfocaba a la gente que tenía necesidad. A veces la iglesia tristemente está enfocada en cosas que no valen la pena y descuida a la gente que tiene necesidad. Cornelio está actuando en la necesidad de la gente y está, aparte de esto, orando. Y como respuesta a su oración, recibe una visión de parte de Dios, diciéndole que vaya por Pedro para que sea instruido. Y esto es algo bien interesante. El Señor siempre da esa autoridad a la gente que Él ha puesto como líderes, en este caso Pedro, para que seamos los que enseñemos a la gente que tiene una necesidad de aprender de Dios. En toda humildad, en toda sencillez, nosotros debemos de enseñar, porque solamente somos instrumentos de Dios, pero el trabajo más grande lo estaba haciendo ya Cornelio al orar y actuar. Bueno,
Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino en el versículo 9 y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro siempre ha sido un personaje que me llama muchísimo la atención, siempre en esta terquedad, en esta actitud de tener la razón. No lo digo en cuestión de crítica, quiero que quede bien claro. Estoy hablando que este es parte del temperamento de Pedro y fue parte de lo que Dios utilizó para hacerlo y convertirlo en el líder que él fue para la iglesia primitiva. Sin embargo, a veces él dudaba, ¿no? Él creía tener la razón, incluso cuando recibe esta visión del lienzo bajando y le dice: mata y come, que hay animales pues inmundos. Él dice: Señor, no. Su reacción sí fue no. Ananías, en el capítulo anterior, vimos él rezonga un poquito y dice: Señor, a ver, este cuate vino a matarnos y no me pides que vaya. Pero él nunca dice no. Pedro sí dice no. Le dice: Señor. O sea, sabe que es el Señor que le está hablando, y aún así se atreve a decirle: Señor, no, porque nunca he comido cosa común, ¿no? Y le dice el Señor: a ver, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Y vuelvo a reforzar la enseñanza que vimos ayer, mis queridos amigos, porque para transformar nuestro entorno tenemos que tener bien claro que Dios no hace acepción de personas. El evangelio no está limitado a estatus social, a forma de pensar, a forma de vivir. El evangelio es para todos. Lo que Dios limpió no lo podemos llamar nosotros común. Lo que Dios escoge, nosotros no podemos dejarlo a un lado. Así es que, mi hermano, debemos tener cuidado en esto. Entonces Dios le da la instrucción que vaya. Y entonces dice 21, Pedro, entonces descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio era tremendo. Dice: yo no conozco mucho de Dios, pero si me van a venir a hablar, que escuche toda mi familia acerca de Dios, ¿no? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esta parte del versículo me da a entender que Pedro se sorprendió. A mí me ha tocado estar en lugares donde esperas cierto número de personas, y de repente entras y hay un montón y dices: wow, ¿qué está pasando aquí? Te trae nervio y todo. Seguramente este versículo hace referencia a esto, pero él se fortalece en el Espíritu Santo. Y es bien interesante, Pedro mantiene su humildad. A veces nosotros, como hombres, como líderes principalmente, tendemos siempre a mantenernos en una arrogancia innecesaria, mi amigo. Debemos mantener la humildad. No debemos de dejar que la gente pierda de vista que es Dios. No nosotros, somos siervos solamente, Dios nos usa. Y Pedro lo entiende muy bien, le dice: levántate, yo soy hombre, adora a Dios de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjense cómo empieza el discurso Pedro, ¿eh?
Les dijo el 28: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Hasta este momento Pedro no entendía todavía la razón por la que estaba ahí. Él se sentía un poco incómodo, él estaba obedeciendo. Esto es bien importante. A veces no nos va a gustar la instrucción de Dios, pero tú debes obedecer siempre. Aunque no sepas la razón, la causa, porque Dios le dijo, yo los envié, tuve con ellos. No sabía ni para qué, pero aquí estoy. Esa debe ser nuestra actitud, mi amigo. Como siervo de Dios, a donde Dios nos mande tenemos que ir y Él nos dirá en el momento qué debemos de hacer. Entonces Cornelio dijo en el 30, hace 4 días que a esta hora, yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay dos detalles que quiero resaltar aquí. El primer detalle es en el 33, cuando Cornelio le dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Cornelio entiende que donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de ellos, y que la presencia de Dios acompaña siempre a los siervos de Jesucristo. Recuerda, mi amigo, la presencia de Dios está en ti. Por eso es que sí podemos transformar nuestro entorno, porque la presencia de Dios está en nosotros. Y segundo detalle, la forma en que reacciona Pedro es tremenda. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mi amigo, cuando entendamos esto, nuestras vidas van a poder cambiar y las vidas de otros también. Si seguimos limitando el evangelio a los que creemos que lo merecen, pues entonces no estamos logrando mucho. Si nosotros, por el contrario, entendemos que no hay acepción de personas para Dios, entonces tenemos más bien un campo de acción más grande y podemos hablar a toda persona. Me voy a saltar lo que es el discurso de Pedro por cuestiones de tiempo, pero voy a leer a partir del 44. Te pido que lo leas detalladamente para que veas cómo Pedro otra vez habla del perdón de pecados, otra vez habla de quién es Jesús. Pero mientras habla, dice el 44, me salto hasta el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es bien increíble. Tú tienes que hacer tu parte, Dios hace la suya. Pedro habló, el Señor derramó su Santo Espíritu. Mi amigo, acuérdate que la transformación del entorno no precisamente tiene todo un plan asegurado. La transformación del entorno radica en una palabra, obediencia. Nosotros como siervos de Jesucristo debemos obedecer lo que Jesús mismo nos dice. Si no aprendemos a obedecer, nunca va a ser posible que Dios actúe. Si nosotros obedecemos, Dios actúa de acuerdo a los pasos que estamos dando en obediencia y Él hace su parte. Pedro habló, y el Espíritu Santo se derramó y le demostró a Pedro que para él no hay acepción de personas, y así es que fueron bautizados en el nombre de Jesús y teníamos nuevos discípulos, nuevos siervos, nuevos hijos de Dios dispuestos a seguir transformando el entorno de ese tiempo. Mi amigo, debemos ir transformando nuestro entorno. No te detengas, obedece lo que Dios te dice, ve y habla a toda criatura y verás cómo Dios hace su parte. Mi amigo, espero que esta enseñanza pueda servirte y te pueda llevar a ser un agente de transformación. Yo los veo mañana para seguir estudiando el capítulo 11 de Hechos y seguimos preparándonos rumbo a Transforma tu Entorno 2013. Que Dios les bendiga.